Cuando tenemos un país en el que todo el mundo quiere venir, pues se puede permitir este tipo de limitaciones. Hay una avalancha de personas que quieren venir aquí a vivir por su fiscalidad, que hacemos spoiler, es súper atractiva. La forma más común de entrar a Andorra, por lo menos la que nosotros estamos tratando con nuestros clientes, es la de... Además, hay 3 grandes exenciones que tenemos que comentar, sí o sí. Hay varias maneras de adquirir la ciudadanía andorrana. Os vamos a explicar por qué tanta gente y cada vez más está viniendo a este territorio. Tenemos que decir que aquí se toma muy en serio el hecho de que alguien diga... Ahora mismo en Andorra vamos a pagar por los primeros 24.000 euros. Es una pasada. Bueno, pues un destino más, otro con frío. Estamos en el 6º país más pequeño de Europa, después del Vaticano, Mónaco, Liechtenstein, San Marino y Malta. Estamos en Andorra. Andorra, pues bueno, es un país que está en los Pirineos, enclavado entre Francia y España. Su idioma oficial es el catalán, aunque bueno, se habla español, inglés, francés e incluso portugués. La moneda es el euro, a pesar de no estar dentro de la Unión Europea, y a pesar de no estar dentro de la Unión Europea, está recibiendo muchas presiones por parte de la Unión Europea en temas fiscales, ¿no? Y de la OCDE. Y eso se ve reflejado en la fiscalidad de la que vamos a hablar a continuación. Pero como siempre, lo primero es poder acceder al país, a obtener el visado de residencia para posteriormente conseguir beneficiarnos de la fiscalidad de Andorra. Y aquí en Andorra tenemos que tener en cuenta que hay 2 tipos de residencia. Está la residencia activa y la residencia pasiva. La residencia activa es la que nos va a permitir poder trabajar aquí. Y hay 2 tipos. Está la residencia activa por cuenta ajena y la residencia activa por cuenta propia. En la residencia activa por cuenta ajena vamos a poder entrar dependiendo de los cupos que haya, y esto va a depender de la demanda que haya por parte de las entidades andorranas. Y si queremos optar por la residencia activa por cuenta propia, tenemos que tener en cuenta que tendremos que ser capaces de sufragar el famoso depósito de los 50.000 euros. Que esto es un aval para cubrirse el Estado andorrano las espaldas por si os portáis mal. Está bien pensado. Es verdad que tiene un coste financiero bastante alto, pero al final cuando ocurre, como ocurre aquí, cuando tenemos un país en el que todo el mundo quiere venir, pues se puede permitir este tipo de limitaciones. Y bueno, y después tenemos la residencia pasiva, que viene a ser una especie de Golden Visa con la cual no podemos trabajar y está muy dirigida a pensionistas o a rentistas que tengan rentas suficientes para poder vivir aquí en Andorra. Tenemos que tener en cuenta que se tienen que invertir 600.000 euros en un fondo andorrano o en una entidad andorrana. Antiguamente se podía sufragar, se podía invertir en un bien inmueble, pero a día de hoy esta opción está bloqueada porque aquí en Andorra hay un problema con la vivienda. Porque, como hemos dicho, hay una avalancha de personas que quieren venir aquí a vivir por su fiscalidad, que hacemos spoiler, es súper atractiva. Y además de esto, bueno, tenemos una serie de especialidades, lo que viene siendo una especie de residencias activas especiales, que podemos disfrutar de ellas gracias al visado de nómadas digitales que anticipamos. Es muy complicado acceder a este visado y con el cual tendremos que residir al menos 90 días en Andorra. Después también tenemos otro visado especial para colegiados, que está muy dirigido a economistas, abogados, por el cual necesitaremos colegiarnos en Andorra. Al final, la forma más común de entrar a Andorra, por lo menos la que nosotros estamos tratando con nuestros clientes, es la de creación de una empresa andorrana. Para ello, es un procedimiento que se sitúa entre 4 y 6 meses y requiere que la persona se asocie en al menos un 34% de las participaciones sociales de la empresa andorrana y que también tenga la consideración de administrador. Bueno, es un procedimiento que tiene 4 fases, no vamos a entrar muy en detalle, pero básicamente lo que hay que hacer es solicitar al Estado andorrano la inversión, proporcionando los datos del socio de la denominación social. Una vez que tenemos esa autorización, un mes más o menos más tarde, ya podemos ir al banco a hacer la aportación social, nos dan el certificado de aportaciones, con eso vamos a la notaría, constituimos la sociedad y después la vamos al registro y ya con eso podríamos continuar con el trámite propiamente de residencia, que es decirle al Servicio de Inmigración que has cumplido los requisitos
para que te dejen depositar ese aval de 50.000 euros. Pasas un test médico, que al final un test médico es como el test de renovación del permiso de conducir. Te van a preguntar si fumas, si bebes, ese tipo de cosas. Te emiten la tarjeta verde y con eso ya puedes ir al siguiente step, que es conseguir el comercio, ¿vale? Porque hasta ahí lo que tendría sería una entidad patrimonial. El comercio es como una especie de licencia de actividad, ¿no? Aquí en Andorra tú puedes situar el domicilio social en una vivienda particular, pero el comercio tiene que estar en el lugar donde físicamente esté la empresa. Y para eso requieres tener una serie de requisitos como un contrato de extintores, el boletín eléctrico dado de alta, una serie de cosas. Una vez que ya tenemos el comercio, ya podemos ir al banco y que nos permitan operar con normalidad con esa cuenta, que esa cuenta se convierta en una cuenta totalmente operativa. Teniendo ya todos estos trámites, ya hemos cumplido con la residencia administrativa. Y ahora toca la residencia fiscal, que es transcurrir en Andorra al menos 183 días. Si nos emiten la tarjeta de identificación antes del 30 de junio, eso querrá decir que el año siguiente nos emitirán el certificado de residencia fiscal con respecto a ese año anterior. Si esa tarjeta nos la emiten después del 30 de junio, ya el año que viene Andorra no se va a mojar y no va a emitir ningún certificado de residencia fiscal. Eso no quiere decir que no podamos pelearlo, ¿vale? Si te parece, antes de entrar en fiscalidad, yo creo que es muy interesante hablar aquí sobre la ciudadanía andorrana, ¿vale? Bien. Ahora que cada vez más estamos viviendo como más países están proponiendo cambiar de sistemas de residencia, sistemas de nacionalidad, siempre es bueno echar un ojo cada vez que vamos a un país a cómo sostiene sus pasaportes, cómo sostiene su ciudadanía. Por ejemplo, un francés, ¿no? Que ahora le estarán proponiendo esto de que va a tributar con independencia de a qué país se vaya, a qué país traslade su residencia fiscal. Pues yo si fuera francés estaría interesado en saber qué hay que hacer para conseguir el pasaporte andorrano, la ciudadanía andorrana. Exactamente. Y bueno, aquí el pasaporte andorrano no está nada mal, ¿vale? Con el pasaporte andorrano actualmente podemos ir a 108 países sin visa, podemos ir a otros 54 con visa o un arrival y a 34 tramitando una visa previamente. La particularidad que tiene Andorra es que en el proceso de adquisición de la ciudadanía nos piden renunciar a ciudadanía preexistente, es decir, no admite doble nacionalidad. Así que bueno, es un tema muy importante a la hora de querer optar al pasaporte andorrano. Vale, pero yo creo que esa gente están dispuestos a renunciar a su ciudadanía francesa hasta cierto punto. Entonces, llegados a ese caso, ¿qué hacen para Pues conseguir esa mira, ciudadanía? hay varias maneras de adquirir la ciudadanía andorrana, ¿vale? La tenemos por nacimiento, por adopción, por ascendencia de padres. También una particularidad por ascendencia de abuelos, pero tenemos que estar residiendo en Andorra durante 15 años. ¿Mm? También tenemos por matrimonio, que deberemos estar casados con un andorrano o andorrana y residir 3 años en Andorra. También podemos por naturalización, que deberemos vivir 20 años en Andorra, pero aquí hay una particularidad y es que si hemos cursado la educación obligatoria en Andorra, solamente necesitaremos vivir 10 años para poder adquirir la ciudadanía por esta vía. Y en general es eso. Vale, pues ahora vamos a ir a la parte por la que está viendo este vídeo, que es la parte de fiscalidad, y os vamos a explicar por qué tanta gente y cada vez más está viniendo a este territorio de 468 kilómetros cuadrados. Ahora mismo estamos en su capital, que es Andorra la Bella, pero bueno, Andorra es más que Andorra la Bella. Y bueno, para entrar ya en faena, ¿cuáles son los criterios de residencia fiscal de las personas físicas? Hay dos, el típico, y es el que da más seguridad jurídica siempre, ¿no? El de permanecer en Andorra al menos 183 días. Y el de mantener en Andorra nuestro centro de interés económico, que se refiere a nuestras fuentes de renta y nuestras fuentes de patrimonio, que sean andorranas, o el criterio de interés vital, que se refiere a que nuestro círculo de amigos, familiares, etcétera, se sitúe aquí en Andorra, ¿vale? Si cumplimos uno de estos dos, ya podemos beneficiarnos de la fiscalidad andorrana. Tenemos que decir que aquí se toma muy en serio el hecho de que alguien diga que está residiendo en Andorra, porque las autoridades andorranas van a venir a comprobarlo. Si la primera vez no estamos en casa, no pasa nada, van a venir una segunda. Si la segunda vez no estamos en casa, vamos a tener un problema porque vamos a tener que dar muchas explicaciones a las autoridades locales. Por la parte de España, lo mismo. Se van a tomar muchas molestias para comprobar que no es un cambio de residencia simulado a España. Esto está en los planes de inspección. Exactamente. De hecho, es lo que te quería comentar. Los planes de inspección de España para 2025 se van a tomar muy en serio todos los cambios de residencia y van a ir comprobando uno por uno si los cambios de residencia se han producido efectivamente o si son simulaciones. Así que desde aquí os decimos
mucho cuidado con simular cambios, nunca lo recomendamos. Si vais a hacer un cambio de residencia, que sea efectivo. Eso es. Le decimos siempre que la verdadera libertad solo se alcanza durmiendo bien por las noches, así que no hagáis nada gris. Y bueno, dicho esto, creo que podemos entrar en cuánto paga una persona física aquí en Andorra, que al final yo creo que es uno de los puntos que más nos interesa. Ahora mismo en Andorra, por salarios, pensiones y actividades económicas, vamos a pagar por los primeros 24.000 euros un 0%. De 24.000 a 40.000 euros, un 5%. Y a partir de 40.000, un 10%. Es una pasada. Y además, por rentas del ahorro, es decir, dividendos, intereses, ganancias patrimoniales, vamos a pagar un 10% fijo y estarían exentos los primeros 3.000 euros. Y no acaba aquí la cosa. Además, hay 3 grandes exenciones que tenemos que comentar, sí o sí. Una de ellas es la exención de las ganancias por la transmisión de bienes inmuebles, sean andorranos o no, siempre que el periodo de tenencia haya sido de al menos 10 años. Es una pasada. Después, tenemos una exención por los dividendos que provengan de empresas andorranas, que también es una locura. Bueno, eso sería lo normal, ¿no? Que no se tributara 2 veces por lo mismo, ya tributa a la empresa. Exactamente, que realmente, bueno, nosotros consideramos que es un caso de lo que tenemos en España, es un caso de doble tributación. Y por último, tenemos la exención por los ingresos que hayamos adquirido por hacer trading de acciones con 2 salvedades. Siempre que no tengamos el 25% o más de la empresa con la que estamos haciendo trading de acciones y que esa empresa no tenga en su activo más de un 50% de bienes inmuebles andorranos, lo cual es bastante coherente. Vale, has dicho trading de acciones, no has dicho trading de cripto. Importante. Las cripto, hemos dicho 10% y esa exención de 3.000 euros que ha generado. Y bueno, para los que os dedicáis a las cripto, también comentaros que los bancos de Andorra son muy recelosos. Necesitan tener muy bien trazadas todas las operaciones. Aquí hay que ser muy proactivo con el banco. Si vamos a recibir dinero de algún sitio raro o bueno, que pueda hacer desconfiar al banco, es mejor llamar a nuestro gestor. Hay una relación muy cercana con los gestores del banco. Decirle, oye, que voy a recibir esta cantidad de este sitio, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Y entonces ya pasaríamos a la tributación de las personas jurídicas, de las empresas. Como siempre, residencia fiscal de personas jurídicas. Bueno, pues los criterios son que la empresa se haya incorporado en Andorra, que tenga domicilio social a Register Office en Andorra o que tenga la sede de dirección efectiva en Andorra. ¿Vale? Si se cumple una de estas, nuestra empresa tributará en Andorra, que nos encantaría. Entonces, si eso ocurre, ¿cuál va a ser la tributación que vamos a aplicar? Bueno, lo primero, a nivel de base imponible, vamos a poder compensar nuestros beneficios con pérdidas de hasta 17 años, que es una pasada. Después tenemos una serie de deducciones relacionadas con la inversión y la creación de empleo que podemos aprovechar. Y lo más importante, el tipo impositivo general, ¿vale? Tanto para los ingresos operativos como las ganancias, porque no hay diferenciación, es el 10%. Sin embargo, hay un impuesto mínimo del 3%. Es decir, aunque tuviéramos pérdidas que absorbieran todos nuestros beneficios, nos obligarían a tributar ese mínimo del 3%. Dicho esto, tenemos una serie de regímenes fiscales especiales. Tenemos el régimen de reestructuraciones societarias como tenemos en España. Tenemos el régimen de holding o participation exemption, por la cual la entidad holding no va a tributar por esos dividendos recibidos de filiales extranjeras o esas ganancias por la enajenación de participaciones de entidades extranjeras, siempre y cuando estas entidades hayan tributado en un impuesto similar al impuesto de sociedades andorrano. ¿Vale? Lo que no nos exige es ningún periodo mínimo de tenencia ni ningún porcentaje de participación mínimo. También tenemos otro régimen fiscal especial muy atractivo, que es el régimen del IP Box. A todos nos suena el IP Box de Chipre, pero muy poca gente habla del IP Box de Andorra. Es el régimen de explotación de activos intangibles. Y con él podemos llegar a tributar un 2% efectivo. Y bueno, por último, tenemos el régimen de consolidación fiscal, que esto, bueno, es tributar todo el grupo conjuntamente, hacer una presentación de impuestos a sociedades en vez de una individual por cada sociedad del grupo, siempre y cuando la entidad matriz participe en al menos un 75% de las entidades filiales. Recordemos que el régimen de consolidación fiscal no está en todos los países, ¿vale? En España también lo tenemos, pero no está siempre. Y bueno, habiendo dicho esto, lo que hay que tener en cuenta es que a la hora de hacer nuestras planificaciones fiscales internacionales, Andorra ha ido poco a poco implementando normativa anti-elusión de la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, tenemos normativa como es la limitación de gastos financieros. Ya hemos dicho que tenemos la sede de dirección efectiva, tenemos los precios de transferencia, tenemos CRS, tenemos exit tax. Hay otras que no tenemos todavía, como es el impuesto mínimo global que afecta sobre todo a las multinacionales, ¿vale? Pero al final un poco lo que decimos es que
no hace falta hacer nada turbio en cuanto a planificación fiscal internacional cuando tenemos una fiscalidad tan buena como es la andorrana. Al final tenemos una de las mejores tributaciones a nivel de persona física. Igualmente tenemos una de las mejores tributaciones a nivel de persona jurídica. No hemos comentado, pero no tenemos impuesto de sucesiones, no tenemos impuesto de donaciones, no tenemos impuesto de patrimonio. Tenemos un IVA con un tipo general de un 4,5. Estamos en un paraíso fiscal un poco frío. A ver, realmente es un paraíso fiscal, aunque oficialmente dejara de serlo desde 2011, que fue cuando Andorra firmó el acuerdo de intercambio de información con España. Entonces ya dejó de ser paraíso fiscal, lo que ahora se denomina jurisdicción no cooperativa. Me cuesta encontrar una jurisdicción fiscalmente más atractiva que la andorrana. Lo que pasa es que yo creo que esto no es para todo el mundo. Como veis, estamos aquí de frío hasta arriba. Desde luego que es para alguien que le guste un clima invernal. Y los deportes de invierno, el esquí, el snow, esa gente les puede gustar esto. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, muchas celebrities, ¿no? Es verdad, tenemos a muchos creadores de contenido, que por cierto, ya lo decimos, es un país muy bueno para este tipo de perfiles. No está aquí Víctor, de Wall Street Wolverine. Un tío blanco hetero. Me encanta ese canal. También hay varios clientes que hemos tenido de OnlyFans que también han pasado por nuestra consultoría y que al final han decidido venirse aquí a Andorra. Y bueno, y en definitiva, al final es un país que puede ser muy interesante tanto para creadores de contenido como para personas que quieran estar cerca de la familia. Así que nada, lo dicho, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale a la campanita y bueno, nos vemos en el próximo país. Chao. Chao.